Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver ahora un informe que realicé sobre la prevención. Vamos a integrar la prevención y la reducción de riesgos en el ordenamiento territorial. Todo esto que está pasando allá en Veracruz, Poza Rica, Hidalgo, Querétaro, pues todo lo que pasó por allá viene a darnos una gran lección, ¿no? La naturaleza no tiene memoria. Ataca una vez, vuelve a atacar y a veces los daños son pequeños y a veces son grandes, pero como digo, no tiene memoria. Puede venir una vez, otra vez y seguir llevándose lo que más queremos. Entonces vamos a ver un estudio que vi en los planes de mejora estructural y la perspectiva para poder salir resilientes ante situaciones de riesgo, ¿no? En un marco analítico, la intervención integral del riesgo, ¿no? La teoría. La gestión integral del riesgo y el imperativo del ordenamiento territorial. El riesgo y los territorios, ¿no? Que es lo que está involucrado, ¿no? El riesgo y el territorio donde estamos parados. Entonces, una fatalidad, dice, establece que esto no es una fatalidad puramente natural, sino una situación potencial determinada por la interacción ante la amenaza, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno y la vulnerabilidad, o sea, es la susceptibilidad o debilidad de una sociedad frente a dicha amenaza. Entonces no estamos preparados para ese tipo de amenazas y aparte somos vulnerables, ¿no? O sea, la sociedad, el lugar donde vivimos, la zona, si es vulnerable, pues como dicen por ahí, ¿no? Viene el lobo, sopla y pues nos tumba la casa. En estos casos son las lluvias las que nos han estado atacando una y otra vez y es lo que más daño nos hace, ¿no? La hidrometeorología. Y el riesgo se constituye socialmente y por lo tanto está inherentemente ligado a los patrones del desarrollo. La insuficiencia de estos que resultan en la ocupación inadecuada del territorio. Es lo que digo, o sea, no estamos sentados en unas bases no seguras, ¿no? O sea, estamos sentados en el riesgo prácticamente, en los arroyos, en los afluentes de agua, que a lo mejor en el momento que llegaron no había agua, pero pues con el tiempo el agua cobra y el río cobra su territorio, ¿no? Su terreno. La fragilidad física, la falta de resistencia de la infraestructura, ¿no? Cómo estamos construyendo nuestro patrimonio. Y si no construimos bien, pues saben que pues se va a caer a cierto tiempo, ¿no? Todo tiene tiempo de vida. La fragilidad social, ¿no? La marginalidad de la gente, la desventaja socioeconómica, ¿no? Ese es el gran detalle, ¿no? Cómo construimos pues prácticamente por la falta de dinero, ¿no? Por no decir pobreza. La falta de dinero hace que hagamos cosas pues no muy resistentes a los embates del tiempo, ¿no? Y de lo que estamos hablando, pues del agua, de la lluvia. Cualquier lluviecita se remoja y se vuelve algo inestable nuestra casa, ¿no? Lo vemos con las goteras en las placas que hacemos, ¿no? A veces no echamos buen cemento, le falta más resistencia y pues por ende empieza a transminar el agua y eso debilita nuestras construcciones. Y también otra de las cosas, la falta de resiliencia, ¿no? La incapacidad para absorber y recuperarse del impacto. La gente que no conoce, no sabe, no sabe nada de, por decir la protección civil, ¿no? La evaluación de riesgos, los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? No lo vemos hasta que no nos pasan las cosas, ¿no? Por eso hay que hablar de la gestión integral del riesgo, ¿no? Cuáles son los fundamentos, cuáles son las cosas que nos hacen ser vulnerables, ¿no? Si no tenemos una gestión integral de riesgos, pues vamos a seguir siendo vulnerables y pues no las estamos contemplando en la planificación de nuestras viviendas, de nuestro territorio. Siguen habiendo asentamientos en zonas inhabitables, zonas federales que no se deberían
habitar por el riesgo del lugar. ¿Cuáles son los riesgos? Pues la inestabilidad de las laderas, ¿no? Si hay una lluvia, pues la absorción del agua, puede haber deslaves, puede haber pues deslaves de lodo, ¿no? Derrumbes. La corriente de agua, pues nos tumbaría nuestras viviendas a la primera lluvia, ¿no? Y si no las tumbó, pues ahí estamos expuestos en el riesgo, ¿no? A lo mejor la hicimos con buenas bases, pero pues el riesgo siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre cada lluvia que venga, pues vamos a estar con el temor de que se nos caiga nuestra vivienda o la del vecino, y pues ese también me pone en riesgo a mí, ¿no? Todo alrededor, qué es lo que tengo alrededor mío, todos los riesgos, ¿no? A lo mejor yo sí construí con buenas bases, pero el vecino no. Esa es la otra, ¿no? Entonces siempre hablo del antes, es lo que me habla siempre la investigación que tengo, es el antes, ¿no? Que estamos haciendo antes de que pasen las cosas, y eso sería lo primordial, ¿no? Se dice que por cada peso que invertamos en seguridad nos estamos ahorrando 7 pesos. Por ahí leí en alguna otra parte. Por cada peso invertido en seguridad ahorramos 7 más. Entonces el riesgo está en todas partes, y pues con obras de mitigación estructural, ¿no? De gobierno, ¿no? Eso ya es estructural en cuanto a construcción, es bien hecha, ¿no? Bien diseñadas para los embates del tiempo. Como es lo que hace el gobierno, pues muros de contención o estabilización de taludes, ¿no? Las laderas, estabilizarlas, pero pues no estabilizar, pues imagínense si vamos a estabilizar todos los cerros, ¿no? Pues ahí va a estar muy difícil. Lo mejor sería salirnos de esa zona y pues sí asegurarlas, pero pues ya eliminando la pérdida de vidas humanas, ¿no? Vamos a estar siempre procurando estar reparando cada vez se lo lleva el agua, ¿no? Entonces es una inversión mala, ¿no? Le estamos metiendo dinero bueno al malo, como se dice por ahí. El reforzamiento de las infraestructuras y el nacimiento de poblaciones, ¿no? O sea, es lo que viene a ser el punto factible de las poblaciones que llegan a los asentamientos, que por algún motivo se retiró la gente en un momento y pues vuelve un reasentamiento de poblaciones otra vez, ¿no? Y pasa, ¿no? Aquí la gente la remueven a un punto seguro y pues no les gusta, no se acoplan ahí a ese lugar que les dieron, y vuelven otra vez a poblar el lugar inseguro donde se encontraban. Se regresan, ¿no? al riesgo. Y pues eso es de todo el tiempo, lo hemos estado viendo, ¿no? Y todo hay que ver el antes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo el antes? La perspectiva, una gestión prospectiva del antes. Cómo atacamos el antes de que pasen las cosas, ¿no? Hay que regular el uso de suelo para que la gente no se establezca en esas zonas, ¿no? Y más enérgicos para no tener las pérdidas que ahorita se están viendo ahí en Veracruz y los diferentes estados, ¿no? Hidalgo, Querétaro, que arrasó el agua con ellos porque están asentados en medio, prácticamente en las afluentes de los ríos, ¿no? En las cuencas de ríos que pues con el tiempo ahí han estado todo el tiempo, pero cada cierto tiempo suben sus niveles de agua o lluvias extremas, y pues ya está ahí la contingencia, ¿no? Sin que previéramos ese tipo de problemas, ¿no? O sea, no se atacaron antes y ahorita ahí están las consecuencias. Entonces vamos a regular la regulación del uso de suelo, ¿no? Es con lo que se podría evitar todo ese tipo de riesgos, aplicando normas de construcción más seguras, ¿no? Hay que integrar la variable ambiental a las etapas más tempranas de la planificación, ¿no? Antes de construir, pues veamos dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, porque pues el agua llega y se lo va a llevar, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Le metemos dinero el bueno al malo, y pues ahí pues hay pérdidas de vidas, pérdidas de viviendas. Si todo fuera pérdida de viviendas, pues ahí la dejamos, ¿no? Pero en este caso son pérdidas de vidas también, por no tener un buen ordenamiento territorial, y pues somos blandos, el gobierno es blando en
en esa parte, ¿no? Que no le mete mucha presión legal para sacar a esa gente que se vuelve a meter en lugares que no debería estar ahí, ¿no? En esos lugares inseguros, ¿no? O de alto riesgo, ¿no? Todo, todo lugar hay que tener un plan de contingencias y saber a dónde nos estamos metiendo, ¿no? Con el plan integral de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a nuestros alrededores para saber si es factible que esté ahí la gente o no, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? No estar esperando que nos digan que no es factible construir ahí para darnos cuenta que es riesgoso, ¿no? Meternos a ciertos lugares que están expuestos a los embates del clima. Los requisitos normativos y desafíos de la coherencia, ¿no? ¿Qué es eso? Pues la legislación territorial. Pues vamos pues prácticamente pues se tienen que definir políticas para regular las amenazas, la gente, dónde se está metiendo, regular la prevención de amenazas, y pues prácticamente pues la gente ya está ahí, ¿no? Entonces no se hizo el antes en este caso, ¿no? Ya está, la gente ya está ahí. ¿Cómo le hacemos? Hay que sacar la gente de ahí, pero ahorita ya es muy difícil, ya son poblaciones enteras, o sea, hay mucha gente la que se encuentra en zonas de riesgo y es imposible, pues es muy difícil sacarla, ¿no? No es imposible, sino que es muy difícil sacar a toda una población de una zona de riesgo, ¿no? Mucha lana que hay que meterle ahí, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues ya adecuarlos, instruirlos y ponerles sus señalamientos, ¿no? Marcar las zonas que están en las zonas de riesgo, rutas de evacuación, ¿no? Para esos asentamientos humanos que están ahí, pues hay que poner una estrategia para saber que ellos están en riesgo y puntos de reunión, zonas seguras, ¿no? Para mejorar la estadía de esas personas que están ahí, ¿no? ¿Cómo? Con un plan de contingencia, es un mapeo del área, ¿no? Para saber cuál es el área más insegura, ¿no? Y tener un punto de reunión seguro a dónde llevar a toda esa gente, porque pues como les digo, es imposible sacar a la gente de esos lugares, es muy difícil, ya son asentamientos que tienen años ahí y pues no se van a salir. Dice, donde hay áreas de amenaza alta y riesgo no mitigable, deben ser definidas como suelo de protección, restringiendo, acondicionando su posibilidad de urbanizarse. O sea, pues ya no hicimos el antes, ¿no? En este caso, ya la gente ya está ahí, no se hizo, y por ende, pues ahí está el riesgo, ¿no? Hay que estarle invirtiendo dinero bueno al malo. Entonces, la gestión de riesgos hidráulicos, ¿no? Ambientales, está dividida entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces, ahí es dinero y más dinero, ¿no? Un desafío de la coherencia institucional, ¿no? Que pues lamentablemente no le van a meter dinero bueno al malo, mas sin embargo se le invierte, ¿no? Pero pues no como se debería, ¿no? Pues nada más le ponemos ahí un mejoral y no solucionamos el problema. Entonces sigue habiendo crecientes inundaciones, por ejemplo la que está frecuentemente llegada a la ley de aguas nacionales y es competencia de organismos federales, ¿no? Como la Comisión Nacional del Agua, que es la que regula todas esas situaciones del agua, ¿no? Su nombre lo dice la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua. La problemática que hay con el agua, pues ellos hacen sus regulaciones, ¿verdad? Y pues entre ellas viene la gente que está allá dentro de cuencas, dentro de laderas, por los escurrimientos de agua, ¿no? Que ya no se puede impedir que sigan llegando o si los sacas, pues no es tan enérgica la ley para no dejarlos entrar otra vez a esos lugares, ¿verdad? Es imposible. Entonces esa es una práctica de incompatibilidad entre la visión administrativa federal, ¿no? Centrada en el control del recurso hídrico y de la zona federal, o sea, es imposible estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y pues el municipio, el estado, pues también tienen un ordenamiento territorial, están centrados en eso, pero pues es imposible darle una solución efectiva, ¿no? Cuando no hay un lugar donde llevar a esa gente,
pues la gente se sigue sentando en lugares de alto riesgo, ¿no? Y tenemos un suelo con protección. Dice, si tenemos un suelo con protección para una llanura de inundación, la autoridad federal que posee la jurisdicción sobre el río y su derecho de vía, ¿no? O sea, el derecho de vía, o sea, que el río, hasta el río tiene derecho, ¿no? Así como tiene derecho la gente, también el derecho de vía del río, que pues el río va a agarrar su terreno, ¿no? Y nosotros queremos estar ahí, pues es imposible, ¿no? Es una pelea, una lucha entre el agua y nosotros, que no queremos salirnos del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo reducimos el riesgo si nosotros estamos ahí sentados en el riesgo? Pues haciendo planes de contingencia, señalización de zonas inseguras, haciendo puntos de reunión, señalización de las zonas para una ruta de evacuación el día que vuelva a pasar otra vez esto pues que pasó y que sigue pasando, ¿no? Que no tenemos todavía un buen plan, una buena resiliencia ante la gente, la capacitación de esas zonas para este tipo de eventos, y que realmente se sigan las técnicas, las fórmulas que se les van a dar para actuar ante una situación de riesgo, y los encargados, ¿no?, de las brigadas, hacerlos brigadistas ya, porque ellos son las primeras personas que están ahí, ¿no? Entonces dice, es fricción regulatoria. Esta fricción regulatoria actúa como una barrera para gestión prospectiva efectiva y es un factor de vulnerabilidad política y administrativa que obstaculiza la aplicación rigurosa de las leyes, ¿no? Está regulado, pero pues no, es imposible hacerlo, ¿no? Pasando a las soluciones estructurales y de gestión correctiva, ¿no? Vamos a hacer un análisis detallado del caso de Tula, de Allende e Hidalgo, ¿no? A ver qué fue lo que pasó, ¿no? Vamos a ver un análisis. ¿Y cuál es? Vamos a ver en el contexto del desastre, cuál es y el riesgo hidráulico existente. Por un lado, dice, el municipio de Tula, Allende, Hidalgo, experimentó una inundación devastadora en septiembre del 2021. O sea, ya fue en el 2021, ya tuvieron una. Es lo que les digo. El agua no tiene memoria, la lluvia no tiene memoria, el tiempo no tiene memoria. Entonces vuelve a caer el agua donde mismo y sigue atacando. Y pues la gente sigue estando ahí en esos lugares de riesgo, ¿no? Entonces es un riesgo de naturaleza sistémica y compleja, ¿no? Trascendiendo el simple fenómeno natural. Dice, en Tula, ubicada en la cuenca, recibe importantes aportaciones hídricas de los sistemas de desagüe de zona metropolitana del Valle de México. Imagínense, de México hasta Tula, Querétaro, Veracruz, ahí, Tampico, ahí es donde desemboca el agua, ¿no? La inundación no fue atribuida únicamente a lluvias atípicas, sino a la incapacidad de ejecutar los protocolos de operación conjunta y la gestión deficiente del desfogue de las presas del Valle de México. O sea, no hubo una coordinación, ¿no? Vuelvo al antes, todo es el antes de que pasara esto, porque no hubo un desfogue de presas, que se está atribuyendo a eso, va a haber problemas legales ahí, ¿no? Ya se está hablando de eso. Dice, lo que resultó en una inundación inducida, ¿no? Si esto clasifica el riesgo en Tula como una amenaza socionatural. O sea, hay de las dos partes, la gente y natural, ¿no? Amplificada por decisiones de infraestructura interjurisdiccional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una infraestructura interjurisdiccional, que hay gente metida en el río y pues no se pudo atacar ese problema, ¿no? La infraestructura está dentro del riesgo. Ahora, la descripción de las soluciones de ingeniería, una gestión correctiva, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Dice por ahí, para corregir esta situación de riesgo existente, la Comisión Nacional del Agua, o la CONAGUA, emprendió un proyecto de mitigación estructural con una inversión de 1.160 millones de pesos entre 2022 y 2024. Mucha lana, ¿no? Alcanzando un avance físico integral cercano al 99.6%. Entonces quiere decir que tenemos un 4% de riesgo todavía ahí, ¿no?
y ese 4% pues ya vean todo lo que causó. Dice, el objetivo central de estas obras ha sido reducir el riesgo de inundación por eventos hidrometeorológicos extremos mediante la duplicación de la capacidad de conducción del río Tula. O sea, la capacidad de conducción del río Tula, hacerlo un poco más grande con trabajos de ingeniería más relevantes, ¿no? Los cuales incluyen la rectificación y ampliación y revestimiento del cauce. O sea, encauzar el río no hay de otra. ¿Por qué? Pues porque el agua toma otros caminos, ¿no? Cada curva puede salirse el agua y pues qué bueno que esté pensando en esto, ¿no? Pues no debería ser, ¿verdad? Porque pues la gente se está metiendo en zonas peligrosas y por ende pues ya está ahí, como les digo, se metieron en esa zona, es imposible sacar a tanta gente. Ahorita les digo la cantidad de gente que está ahí en el río, en sus viviendas, ¿no? En el cauce del río ya instaladas. O sea, en Hidalgo todo está dentro del río, del cauce del río. Entonces se interviene una longitud total de 3.8 kilómetros dividida en subtramos, ¿no? Los más peligrosos, ¿no? Con el propósito de aumentar la capacidad de tránsito del agua de menos de 200 metros cúbicos a un rango de 500 a 667 metros cúbicos, ¿no? de agua, ¿no? Que pueda agrandarse o hacer más el río más resiliente, acanalarlo para que no salga el agua de ahí. Más sin embargo pues ya rebasó, ¿no? Con esta lluvia, ¿no? Se volvió a desbordar. Ampliación de la sección hidráulica de puentes. Se ampliaron los puentes de Zaragoza y Metlac y se retiró el puente de Tres Culturas. O sea, ese puente se quitó porque pues ya no era factible, ¿no? Dice, el cuidado del puente Metlac demostró la necesidad de equilibrar la ingeniería civil con la preservación del valor histórico. Entonces ahí hubo unas adecuaciones nada más, ¿no? Para que siga estando ahí el puente por la historia, ¿no? Que tiene ese puente. Y la construcción de protecciones marginales, ¿no? Se unieron muros, bordos y pilas para proteger específicamente a las viviendas ubicadas al borde del río. O sea, ¿qué se hizo? Pues se le metió, como les digo, dinero bueno al malo, ¿no? O sea, no van a sacar la gente, pues pusieron barricadas en los bordes del río donde está la gente, pero no fue suficiente. Un plan de mejora, vamos a ver qué es un plan de mejora que se está tratando de hacer, ¿no? Abordar el riesgo inducido y la coherencia territorial, dice por ahí, ¿no? Dice, aunque aquellas soluciones estructurales de Tula representan una mitigación significativa del riesgo existente de la zona urbana central, este enfoque es centrado a evacuar el agua lo más rápidamente, ¿no? Evacuar el agua, ya estamos hablando de evacuar el agua en vez de evacuar la gente, ¿no? O sea, entonces, pues sí, queremos sacar el agua para que no le llegue a la gente que está en un río, ¿no? Entonces la realidad de las cosas, ¿no? O sea, queremos solucionarlo, evacuar el agua, evacuando el agua, ¿no? O sea, en vez de evacuar a la gente, pues ya se llevó sus casas, el río agarró sus cauces, ya está bajando otra vez, pero pues ahorita se quiere evacuar el agua lo más rápido posible, cuando pues lo mejor sería es sacar a la gente de ahí, ¿no? De un pueblo, de una ciudad. Entonces es una preocupación fundamental, ¿no? La sustentabilidad y la equidad territorial. Dice, el río no se elimina, sino que se traslada o intensifica hacia las comunidades aguas abajo. O sea, arreglamos ahí arriba, pero abajo sigue habiendo riesgo, ¿no? O sea, es un mejoralito, como digo. Se podrá arreglar una área, una zona, pero no toda. Una cierta parte se va a quebrar y va a seguir habiendo riesgo, no se va a salir del cauce donde pues donde está poblado se protege de la gente, pero arriba donde no hay gente, pues ahí nos estamos olvidando, ¿no? Es imposible hacer una obra magistral, ¿no? Como esa, ¿no? Acanalar todo el río para que no salga de su cauce. Dice, si la capacidad de conducción aumenta a 667 metros cúbicos en Tula, pero la capacidad de regulación o drenaje de la presa Endo y los ríos aledaños, río Tula, Las Rosas, no se ajusta proporcionalmente, ¿no? O sea que sobrepasan. Aunque se aumente la capacidad, ya con dos ríos
que se juntan, pues ya es el doble, ¿no? Dice, los municipios vecinos como Ixmiquilpan, Tezontepec y Tlaxcopan podrían experimentar una mayor severidad de las inundaciones. Dice, esto se demuestra que la gestión estructural requiere una visión de cuenca integral para evitar la internalización del peligro. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede minimizar el riesgo, pero no se puede eliminar, ¿no? Ahí está el riesgo, ahí está la gente. Entonces, después de la inversión todavía sigue el riesgo ahí, ¿no? Sigue existiendo el riesgo porque la gente no se va a salir, ahí va a estar. Puedes meterle ahí todo lo que quieras, pero el río agarrando vuelo va a salir por todas partes, no va a salir el agua. Si no sale ahí en la ciudad, pues les va a llegar por otro lado, ¿no? A lo mejor protegimos el área de la ciudad, pero la zona que no está poblada nos estamos olvidando. Y pues en determinado tiempo se va a desbordar por ese lado. Y pues ya no les va a llegar por el cauce del río, les va a llegar por otra área, ¿no? Como quien dice, les va a llegar por atrás, ¿no? Y pues hay que monitorear las obras, ¿no? Técnicamente, en forma constante, y no deben ser consideradas un sustituto de la eliminación total de la exposición en las áreas más inestables. La reubicación es lo más factible. Entonces, todo esto viene a darnos pues una lección, ¿no? que no hicimos antes, ¿no? Hay que hacer la implementación de soluciones más sostenibles para que dure, ¿no? No nomás hacerlas y pues hacemos una obra, pero se vuelve a caer, se vuelve a destruir, y si no la hacemos resiliente al riesgo, pues se va a seguir cayendo y se le va a seguir metiendo dinero a esas obras cada vez que se venga el agua, ¿no? Nada más se le está metiendo un mejoralito. Con la instalación de vasos reguladores también se podría evitar todo eso, ¿no? Que son una forma de infraestructura verde basada en ecosistemas fundamentales para gestión integral de riesgo. O sea, buscar la forma y la manera de evitar que el agua llegue con más fuerza a esos lugares, ¿no? Pero pues ahí tenemos aquí en Nuevo León la presa Rompepicos, ¿no? Que sí ha servido bastante esa presa, pero que sabemos que el agua no nomás llega por ese lado, por la sierra, también llega por pues de Coahuila, ¿no? Que ya ha inundado otras zonas. El agua que viene de Coahuila también ha inundado Nuevo León, o parte de Nuevo León, allá en lo que fue eso no fue, ahorita me acuerdo, en el Alex, pues inundó por aquel lado las presas de Coahuila, allá en la frontera, por allá por Piedras Negras, pues hubo muchos daños, ¿no? Llegando, afectando a Nuevo León. ¿Qué es lo que podemos hacer en soluciones estructurales de mitigación de inundaciones? Un proyecto en Tula que dice del 22 al 24, el cual se hizo ahí, dice rectificación y revestimiento del río, descripción del proyecto de obras de 3.8 kilómetros del cauces, subtramos 1 y 2, o sea que ya hay ahí una implementación de obras, ¿no? Del revestimiento del río. Pues es imposible hacerlo en todo el cauce, ¿no? Son muchos kilómetros. Aquí estamos hablando de 3.8 kilómetros del cauce nada más. Dice, objetivo de mitigación, aumentar la capacidad de conducción de flujo. El avance físico del 20 a 24 a 25 sería del 99.6 integral, ¿no? Pero estamos hablando nada más de 3.8 kilómetros. Otro componente sería la ampliación de sección hidráulica, ampliación de sección hidráulica en los puentes Zaragoza, Metlac, Melchor Ocampo, y un cuidado especial en el puente histórico Metlac, ¿no? Adecuarlo también. Permitir el tránsito de 500 a 667 metros cúbicos. Y pues ya está concluido ahí esa obra, ¿no? Pero pues ya vimos que se está rebasando todo eso, ¿no? Muros y bordos y pilas marginales, ¿no? Donde pueda regularse la corriente de agua para que no llegue con gran velocidad, pero hay una construcción de protecciones y el puente colgante de Quetzalcóatl,
Dice, proteger viviendas del borde del río y reducir la vulnerabilidad física, ¿no? O sea, proteger las viviendas del borde del río. O sea, estamos hablando de protegerlas, pero como un objetivo de mitigación, ¿no? Pero pues nada más esa área, como les digo, se protege esa área, pero por la demás sigue desprotegida, ¿no? Y el avance físico dice que ya está concluido. La vulnerabilidad persistente, pues son los socavones que se hacen, ¿no? Entonces, nos está diciendo que ya está concluida la obra, pero pues ya ven, o sea, nos rebasó la emergencia, entonces esas obras no fueron suficientes. Otra solución, dice, de las que se han hecho, no estructurales y gestión perspectiva, regulación y reubicación. Que dice ahí con el atlas de riego, clasificación del suelo, ¿no? Que es lo que decimos aquí, que está diciendo. La piedra angular de la gestión perspectiva es la aplicación rigurosa de los instrumentos del ordenamiento territorial, basados en el conocimiento del peligro. El atlas de riego es esencial, ya que proporciona la cartografía de zonificación de amenazas sísmica, remoción en masa e inundaciones, necesaria para establecer el esquema normativo de planificación y desarrollo, ¿no? Entonces, evitar que se generen nuevos riesgos, analizar las amenazas para restringir o regular el uso de áreas no urbanizables, ¿no? Dice aquí, legalmente las áreas de amenaza de alta y riesgo no mitigable deben ser clasificadas como suelo de protección, lo que limita su desarrollo urbano. O sea, que no se deben de construir en esas zonas, pero sabemos que se construye y ya se construyó. O sea, en el antes ya estaban ahí las casas, ¿no? Ya llegaron las casas, no se hizo nada, ya están ahí, ahora para sacarlas, entonces está bien difícil, ¿no? Entonces, en cuanto a experiencias internacionales, es lo que se está haciendo, ¿no? Regular esas áreas bien, sacar a la gente y que no se vuelva a construir ahí, ¿no? En Houston, tras el huracán Harvey, las normativas de zonas inundables se actualizaron para exigir que las nuevas construcciones se eleven al menos un pie por encima del nivel base de inundación. Entonces ahí hay una solución, ¿no? Dice, un pie encima del nivel del base de inundación. ¿Cuánto fue la inundación? 12 metros. Entonces, 12 metros arriba de esa, donde pasó el agua, hay que hacer la construcción, ya no hay que hacerla más abajo de ese nivel. Dice, para una tormenta de 100 años, de manera similar en el consulado de Santa Cruz, Estados Unidos, la construcción de zonas de inundación requiere permisos especiales y la ubicación de las estructuras debe evitar las áreas de flujo rápido, o sea, donde corre más rápido el agua, con restricciones de velocidad y profundidad. O sea que hay zonas donde el agua corre más fuerte, ¿no? Por eso hay zonas para detener el agua, pero pues si rebasa, pues ahí es donde se sale el agua, ¿no? Entonces es mejor no construir ahí, pues dice que hay que construir un pie encima del nivel de base de inundación, o sea, que ya no se construyan en las orillas de los ríos. Todo el río Guadalupe, pues hay asentamientos humanos, que fueron los que fueron más afectados allá en Estados Unidos, ¿no? Cuando se inundó hace estos meses pasados. Que quedó como lección para los municipios que no alta amenaza hídrica como Tula y Papantla, Veracruz, es que el plan de ordenamiento debe adoptar criterios de construcción que se ajustan a los mapas de peligro por inundación provistos por autoridades hídricas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que si hay riesgo no se debería evitar ahí esas zonas, ¿no? Mapearlas como zonas de riesgo y evitar que lleguen asentamientos, ¿no? Dice, garantizando que los nuevos desarrollos tengan elevaciones adecuadas y que la densidad de ocupación se mantenga baja en las llanuras de inundación de baja recurrencia, ¿no? Y en las de alta, pues, ningún asentamiento humano. El desafío de la reubicación de asentamientos humanos es la gestión correctiva social, ¿no? O sea que, ¿cuál es el desafío que se tiene con
con la reubicación de esos asentamientos humanos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí? Si la reubicación de asentamientos localizados en zonas de riesgo no mitigable es una acción de gestión correctiva de alto impacto social, pero indispensable para proteger la vida. El proceso debe hacer uso de instrumentos legales como la expropiación administrativa o judicial y la enajenación voluntaria para adquirir los inmuebles y recuperar el suelo. Ahí está. O sea que puede haber una expropiación de esos terrenos. Pues no se ha aplicado, pero pues va a llegar el día que sí vayan a sacar a esa gente, ¿no? Si vuelve a pasar una vez y otra vez, pues ya no es factible que se vuelvan a sentar ahí, ¿no? Es muy difícil sacarlos. Pero pues es mejor sacarlos y dejar que se sigan habiendo muertes, ¿no? Inundaciones, y pues es un gasto para el gobierno muy alto, ¿no? Es un costo muy alto estar metiendo los dinero bueno al malo. Entonces se debe a la omisión histórica en la aplicación del ordenamiento territorial todo esto, ¿no? Dice la exclusión económica es lo que hace que la gente se vaya a ocupar esos terrenos, que son los más vulnerables, y que quien se mete ahí, pues la gente más vulnerable, ¿no? También, o sea que no tienen el poder económico de comprar una casa en una mejor zona, ¿no? Se van a vivir asentamientos irregulares. Por lo regular son los que están en los cauces del río o en las lomas, en los cerros, que en determinado tiempo con las lluvias pues hay bajadas de agua y se llevan las casitas, ¿no? Porque están construidas en zonas de alto riesgo, ¿no? De inundación y de bajadas de agua o de lodo. Un plan de mejora también, otro plan, estrategias integrales de reasentamiento y recuperación, ¿no? Otro plan que se puede hacer ahí también. Dice, la reeducación por desastre no debe limitarse a un cambio físico de vivienda, ¿no? Ya que se gestiona deficientemente, ¿no? O sea, que no funciona y prolonga la vulnerabilidad social. Entonces ha habido por ahí la reubicación en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? También un plan de mejora sería reubicar a toda esa gente, pues es el plan, o sea, quitar a la gente, ¿no? Para que no vuelvan a ser damnificados, ¿no? Y afectados por esas situaciones de lluvia. Puesto que el traslado a sitios distantes locó a las redes sociales y económicas de los damnificados, entonces es bien difícil. Hubo más fuerza social que legal, ¿no? Puede ser un proceso de desarrollo humano integral para que pueda funcionar, ¿no? Gobierno y la gente que está ahí, ¿no? Un buen plano de negociación. Dice, los planes parciales de reasentamiento deben enfocarse en la adquisición de suelo seguro que garantice el acceso de servicios básicos, empleo y redes de apoyo, ¿no? Pues nada más que asentamientos, pues que haya todos los servicios básicos, empleo y redes de apoyo, infraestructura buena, logística para traslado, entradas y salidas, y no zonas de riesgo, ¿no? En esos suelos ocupados por la gente, ¿no? Los nuevos asentamientos humanos que se vayan a realizar. Pues es el plan, ¿no? Pero dice aquí no se puede, es muy difícil mover a la gente. Dice, pues los riesgos no mitigables, ¿no? Deben ser recuperadas y transformadas a espacios públicos y zonas de protección ambiental para evitar la reinvasión y la generación de nuevos riesgos. O sea, que dice que puedes hacer espacio público, ¿no? Una zona de riesgo, hacerlo espacio público o zonas de protección ambiental para evitar la reinvasión, ¿no? Como es el caso de
ejemplo, un parque en Estados Unidos, ¿no? Donde está el volcán. Vaya, se me sale el oso Yogi, ¿no? Una película que por ahí. Del parque, no me acuerdo cuál es su nombre, pero hicieron un parque nacional, sacando a toda la gente de ahí, haciendo el área protegida para evitar la reinvasión, ¿no? Para que no haya nuevos asentamientos. Y pues hicieron un parque, ¿no? Que se pueda visitar, que pueda ir la gente a ir ahí un rato de esparcimiento y posteriormente retirarse de ahí. Así podría ser otra solución, ¿no? Dice, seguimiento y control como el número de familias reasentadas que regresaron a las zonas de alto riesgo y los metros cuadrados recuperados transformados en zonas de protección. O sea, hay que darle seguimiento, ¿no? O sea, sí se saca la gente, pero la gente vuelve a regresar. O sea, hay que darle seguimiento para evitar que la gente regrese. Pero sí, es muy difícil. Vamos a ver una tabla de análisis de casos de revocación humanos post desastre en México. A ver, aquí viene ahora sí, a ver, cuáles son las revocaciones que hubo. En un caso de estudio en Tula de Allende, ¿no? Tula de Allende, Hidalgo 2021-2025. Amenaza detonante, inundación fluvial y socavones, ¿no? Solución implementada, la reubicación, evacuación temporal y necesidad de reubicación de viviendas en zonas federales. O sea, que ya no se vuelvan a sentar por ahí, sería la solución. Desafío o controversia social, si alto impacto social, costo económico y riesgo generado por omisión gubernamental histórica y construcciones en el derecho de vida. Ese es el desafío, ¿no? El impacto social y el costo económico. La Junta Arroyo Zarco, Puebla, en 1999, crecida del río Acapulco. ¿Qué fue lo que hizo? Se reubicó la comunidad a sitios distantes del origen, o sea, se los llevaban muy lejos. Pero dice, ¿cuál fue el desafío o controversia? La falla en la disminución de la vulnerabilidad social. El riesgo se perpetúa en nuevas formas de marginalidad. ¿Qué fue eso? O sea, siguió siendo vulnerable la zona, ¿no? Distrito de las Gaviotas, Tabasco, por la amenaza del río Grijalva. ¿Qué fue la solución implementada? La reubicación, reasentamiento en el fraccionamiento Gracias México. ¿Cuál fue el impacto, la controversia social o desafío? No reducción de la vulnerabilidad social y desplazamiento económico social. O sea, que los reubicaron en una zona que no era muy buena, ¿no? Los pusieron en otra zona, pues también con riesgo, ¿no? Dice, otras soluciones operativas y planes de preparación, respuesta y resiliencia. Pues decía, ¿cuáles serían las soluciones, no? Para las soluciones operativas y planes de preparación para la respuesta a la resiliencia. Dice por aquí, el fortalecimiento de la preparación y los sistemas de alerta temprana. O sea, tenemos que fortalecer esta parte, ¿no? Si no tenemos el antes, pues en el durante ya valimos, ¿no? Para minimizarlos y compensar el impacto de un desastre cuando este se materializa, ¿no? Hay que estar preparados. Consiste en el diseño de la implementación de protocolos de respuesta, así como en la dotación y entrenamiento de las entidades de emergencia. O sea que hay que preparar a la gente, dotar de elementos para atacar la emergencia, entrenarlos para que puedan ser resilientes ante una emergencia, ¿no? Sepan qué hacer, tengan las herramientas necesarias y tengan sus puntos de reunión, ¿no? Zonas, los lugares donde se van a refugiar, ¿no? Los refugios temporales. Dice, a nivel institucional, los sistemas de alerta temprana son vitales. El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales opera en eventos mayores. Consciente de que muchos desastres son causados por sistemas no ciclónicos de alto potencial destructivo. O sea, no necesita ser un ciclón.
pero son destructivos, ¿no? El estado de Veracruz desarrolló la alerta gris en 2011. Esta herramienta complementaria amplía la margen de alertamiento a las autoridades y a la población, lo que permite disponer de más tiempo para realizar labores preventivas, ¿no? La alerta gris ahí en el 2011 en Veracruz. Hay un plan, alerta gris, se está trabajando en ese, pero no hay que descuidarlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con un buen plan podemos salir resilientes ante esas situaciones. Con la resiliencia comunitaria y plan de mejora, ¿no? La estandarización y la profesionalización de la gente, ¿no? La capacidad de respuesta de la comunidad es un componente directo de su vulnerabilidad social, ¿no? O sea que la gente, la capacidad de respuesta es la principal, ¿no? Porque son los que están ahí en el riesgo, en medio del riesgo, ¿no? Si la gente no está preparada, pues va a seguir habiendo muertes, ¿no? Va a haber un llamado, un alertamiento, pero si no está preparada, pues no van a hacer caso a las indicaciones, ¿no? De evacuación, que es lo que se ha hecho, evacuarle el área, las zonas, y pues nadie se quiere salir. Entonces, si no están preparados, pues va a seguir pasando. Entonces hay que darles capacidad de respuesta, ¿no? Una resiliencia y un plan de mejora, ¿no? Para que la gente esté preparada y se haga lo que se tenga que hacer y actuar conforme a la protección civil, ¿no? Con el plan de emergencia comunitario. En Tula Allende hay un ejemplo, dice, unas zonas afectadas en el 2021. Dice, ¿qué hicieron? Los habitantes, junto con autoridades de protección civil y bomberos, realizaron un simulacro de inundación y evacuación en el 2023, logrando evacuar familias en minutos. Esta práctica demuestra que una conciencia elevada y una mejor autogestión de la preparación, elemento fundamental para la resistencia local. O sea, la autogestión de la preparación. O sea que se trabajó en preparar a la gente, se hizo el plan de alertamiento, se hizo un plan de evacuación y funcionó, ¿no? Para evacuar a la gente ahí en esa zona, ¿no? Ahí en San Marcos, Tula de Allende, Tula de Allende se llama. La colonia de San Marcos en Tula de Allende. Ya tenían un plan, se formó un plan, ya lo tienen estructurado, falta darle seguimiento, ¿no? Para que la gente sea resiliente ante los embates de las inundaciones o desastres que están expuestos. El plan de mejora requiere el fortalecimiento de la capacidad técnica a nivel municipal, ¿no? O sea, si el municipio, hay una regla, ¿no? Si la emergencia rebasa el municipio, sigue el Estado, y si el Estado lo rebasa, sigue el gobierno federal, ¿no? Entonces aquí está rebasando los 3 niveles de gobierno, ¿no? Las emergencias están rebasando. Entonces necesitamos, no hay capacidad para la atención de las emergencias, entonces necesitamos preparar a la gente. Sin que haya un policía por cada 1000 gentes, entonces está cañón, ¿no? Necesita gente preparada para atención de la emergencia, porque no hay capacidad. Entonces aquí sería mejorar la instrucción a las comunidades, ¿no? Hacer sus planes de contingencias a nivel municipal, a nivel colonia, como fue en la colonia, el ejemplo de la colonia San Marcos de Tula de Allende, ¿no? Que ya hizo su plan de contingencias, ¿no? Reforzando los conocimientos en normatividad y el manejo de asentamientos en zonas de alto riesgo, ¿no? No dejar que haya nuevos asentamientos. Además, se considera crucial promover el desarrollo de sistemas de alerta temprana comunitarios, autogestionados y certificados por organizaciones de sociedad civil. Estos sistemas, a menudo basados en la vigilancia fluvial, son la primera línea de defensa ante inundaciones súbitas y deben ser replicados y estandarizados para asegurar la cobertura en las zonas rurales más remotas. Entonces, si no hay una preparación, pues va a seguir pasando lo que nos pasó. No aprendemos de las situaciones, no aprendemos de la historia, ¿no? Quien no checa su historia pasada, en el presente le va a seguir pasando, ¿no? Por ahí hay un dicho ahí. Mecanismos de financiación y transferencia del riesgo.
la sostenibilidad fiscal, ¿no? El financiamiento de la gestión integral de riesgo a nivel subnacional, a nivel federal, Fondo de Desastres, el FONDE, ¿no? Ese ya se eliminó. Ese estaba orientado para después de la emergencia, ¿no? El Fondo Nacional de Desastres, que era el dinero que se daba para la reconstrucción después del desastre, ¿no? Luego después el Fondo de la Prevención de Desastres Naturales, el FIPRED, está diseñado para financiar acciones preventivas en el ANTE, el FIPRED, Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. O sea, ahí hay un fondo para antes, para prevenir, para la prevención. Entonces hay que aplicarlo, ¿no? Ese fondo, dice por ahí, el Prevención de Desastres Naturales, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el FIPRED. Entonces, ¿qué hubo por ahí? Hay un análisis de la crisis fiscal, ¿no? Que supuestamente tenían seguro y lo quitaron. Hay una falla crítica en la gestión financiera del riesgo, que se eliminaron los seguros y pasó la emergencia y pues ahí se perdió todo, ¿no? Por el cambio ahí de la gestión del financiamiento en la prevención, ¿no? Tienen un seguro para prevenir este tipo de eventos, lo cancelaron y pues lamentablemente ahí están las consecuencias, ¿no? Dice, tras perder su cobertura de seguros para fenómenos meteorológicos, el gobierno estatal se vio obligado a revivir fideicomiso estatal de protección civil. Entonces va a haber un fideicomiso estatal de protección civil para financiar obras emergentes y la reconstrucción, ¿no? Esta situación es el antítesis de la gestión integral del riesgo, que lo que exige es la transferencia del riesgo residual, que dice aquel que permanece después de la prevención y la mitigación, ¿no? Mediante seguros o bonos de catástrofe. Al no contar con cobertura, el Estado asumió el riesgo en su totalidad, desviando recursos de su presupuesto ordinario, lo que compromete el equilibrio fiscal y la inversión prospectiva a largo plazo. O sea, no se tenía contemplado ese dinero para ese tipo de gastos, ¿no? Que se llegaron. Tuvo que meter todo el dinero para otras obras. Como les digo, se le está metiendo dinero bueno al malo. Entonces ahí están las pérdidas, ¿no? Otro plan de mejora dice la integración de la infraestructura verde y financiamiento privado, ¿no? La infraestructura verde, las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que incluye la restauración de zonas riparias y humedales, se llama humedales, para amortiguar inundaciones y la protección de manglares y estuarios para defensa costera. Entonces hay que movilizar dinero para otro tipo para minimizar los riesgos, ¿no? Como un financiamiento público sostenible. Como Bannover dice, han implementado estrategias de fondeo sostenible a través de bonos sustentables para financiar proyectos de infraestructura verde y social. Los incentivos privados, es necesario generar mecanismos de inversión privada, como incluir los esquemas de tarifarios de agua, el costo del pago por servicios ambientales hidrológicos, la transferencia de riesgo obligatoria. Los organismos de cuenca, en coordinación con autoridades competentes, deben promover el establecimiento de seguros contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo, según lo establece la normativa hídrica, de que todo debe estar asegurado. ¿Cuál fue la falla? Que se retiró el seguro y ya vimos qué pasó. ¿Cuáles son los instrumentos financieros para gestión del riesgo en México y estrategias de mejora? El FONDEN, el FIPRED, Fideicomiso Estatal de Protección Civil en Veracruz,
Financiamiento de obras emergentes y reconstrucción. ¿Cuál es el empleo? Contexto real. Ejemplo, el contexto real es ser vivido ante la pérdida de cobertura de seguros por inundación reciente. ¿Y cuál es el plan de mejora requerido? La obligatoriedad de transferencia de riesgos, seguros o bonos para infraestructura pública crítica, garantizando la estabilidad fiscal, que fue la falla que hubo ahorita, ¿no? Se cancelaron los seguros. Bonos sustentables de manobras, financiamiento de infraestructura verde, estrategia de fondos sostenible para infraestructura verde y social. ¿Y cuál es el plan de mejora? Pues incentivar proyectos municipales y estatales de soluciones basadas en la naturaleza que mitiguen el riesgo de inundación. Pues sí, es otro plan, un plan de mejora, ¿no? Saber si se realizan esos planes de los que estoy hablando en base a la investigación que hice. Pues en conclusión hice recomendaciones estratégicas para la gobernanza del riesgo, la investigación exhaustiva de las soluciones y planes de mejora para la reducción de riesgos en el ordenamiento territorial, ejemplificada por los desafíos hidráulicos en Tula, la gestión financiera en Veracruz, conduce a varias conclusiones, recomendaciones fundamentales. Si la gestión correctiva estructural es necesaria pero insuficiente, o sea que no es suficiente lo que se está haciendo, ¿no? O sea, le están metiendo dinero bueno al malo y pues no es suficiente con esas obras que se están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen estando dentro del riesgo, ¿no? Metiendo dinero bueno al malo. Falla crítica en la gobernanza prospectiva, ¿no? La persistencia en los asentamientos en zonas de alto riesgo no mitigable, a pesar de la existencia de atlas de riesgo, ¿no? Que sigue hay atlas de riesgos, pero se sigue asentando gente en esos lugares, ¿no? Entonces ahí la normativa entre las regulaciones federales, ¿no? Control del agua y zonas federales y la autonomía municipal, lo que debilita la capacidad de los gobiernos locales para clasificar rigurosamente el suelo como no urbanizable. Mientras se siga urbanizando las zonas de riesgo, vamos a seguir viviendo las de Caín. Es imperativo de la coherencia territorial y normativa, la CONAGUA y los planes de ordenamiento territorial, ¿no? La toma de decisiones urbanísticas, especialmente para la definición de suelos de protección, o sea que se definan bien dónde van a ser los asentamientos conforme a las leyes y las indicaciones de CONAGUA. Dice, la reubicación debe ser un proceso integral del desarrollo. Es una acción correctiva, es una corrección, pero tenemos que gestionar la reubicación, ¿no? Por medio de la ley. Evitar la reinvasión de las zonas de riesgos liberadas. El refuerzo de la resiliencia operacional y fiscal. Pues hay que reforzar con los seguros, ¿no? Los fondos, todo lo que se tiene a la mano para poder fortalecer la capacidad de respuesta institucional mediante la profesionalización del personal de protección civil. De manera crucial, la gestión financiera debe incluir la transferencia de riesgo, asegurando pólizas de seguros o bonos de catástrofe para la infraestructura pública crítica. Entonces, como se observó en Veracruz, ¿no? La dependencia excesiva del gasto desestabilizan las finanzas públicas, se reduce la capacidad de inversión preventiva. Entonces ahí está las fallas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, que se puede hacer y que no se puede hacer. Se puede hacer muchas cosas, pero pues es muy difícil sacar a la gente de las zonas de riesgo. Aún así, sacándolas, vuelven a esas zonas, se regresa la gente
Y pues lo que se puede hacer antes pues es reforzar la protección civil, ¿no? Plan DN3, plan Marina, y pues la resiliencia en las comunidades, entrenar a la gente, capacitarla para que tengan un plan de acción ante estas amenazas. Bueno, de mi parte es todo. Vamos a seguir sacando más contenido que salva vidas. Estamos pendientes.